¿Qué tal, amigos? Soy Julio López y esto es Marquesina 22. Who are you, kid? What you saw was a place where the best and the brightest people in the world came together to actually change it. We've been looking for someone like you for a very long time. Why? Did something happen over there? Something bad? They followed you here? Who? Come on! Get in! How is this a good idea? There's one way in. They know we're coming, so follow me. All the people, why me? He thinks you can fix the future. Hang on! Pues ahí lo tienen. Esta tarde, noche, vamos a hablar de Tomorrowland. Disney está de vuelta, quiere acaparar pues las salas de cine, quiere hacer competencia a Los Vengadores y a Mad Max. Y para hablar de esta película me acompaña, como siempre, mi querido amigo Jesús Chavarría. Pues yo creo que no va a poder hacerle mucha competencia sí a Mad Max y a Avengers, ¿no? Por dos distintas razones. Avengers venía mediáticamente muy fuerte, difícil hacerle sombra, y por otro lado porque Mad Max realmente está muy buena. Está muy buena. Mi querido Gerardo Gil, ¿cómo estás? Muy bien, pues muy contento de estar como cada semana aquí en Marquesina 22 y bueno, creo que es de estos programas en los que más o menos vamos a quedar de acuerdo con relación a esta película, un producto de verano pero mediano, o sea, es un producto del montón del verano y en ese sentido tiene mucha lógica que la lance Disney para ocupar las carteleras, pero que no le haga sombra a su producto principal, que son Los Vengadores. Sí, fíjate, este largometraje duró un poquito más de 2 horas, ¿no? Costó 180 millones de dólares, es dirigida por Brad Bird, ¿no? Que es el creador, bueno, estuvo a la cabeza de unos proyectos que a mí me gustan, Ratatouille me gusta, Los Increíbles me gustan, ¿no? Y ha hecho otras cosas, ¿no? Hizo una película de Misión Imposible y ahora está haciendo esta película de Tomorrowland. Que fíjate que a mí él no me termina de gustar a la hora de meterse a live action. Digo en cuestión de animación, ha hecho excelentes trabajos. A mí me parece que la película de Misión Imposible, la que él hizo, es bastante tramposa. De hecho, cae en las soluciones fáciles para la parte final. No termina de funcionar. Y creo que esta de Tomorrowland es algo parecido. Es mucho mejor lograda, me parece, más interesante y más divertida. Rescata toda esta... Yo hablaba mucho de esta época, de cómo se veía el futuro todavía con inocencia y con esta capacidad de sorpresa, de con solo mirar las estrellas e imaginarse cosas. Lo rescata bien para esta película, pero para la parte final se le empieza a caer un poco, ¿no? Sí, yo creo que le diste al clavo. La clave de la película es Brad Bird, un director que es el típico de encargo, es decir, es un director al cual se le encargan proyectos y algunos los saca adelante y otros no los saca adelante. Es decir, no podemos hablar de un estilo de Brad Bird, no se puede hablar de una narrativa de este director ni de una propuesta concreta de este director. Es el típico director de Hollywood que trabaja con base en encargos específicos. Y en esta ocasión creo que no saca la prueba adelante de manera óptima. Es una película que tiene 3 actos muy claros. El primero es el más interesante, es una narración que hace el personaje de George Clooney con relación a su pasado, que guardando las enormes proporciones, pues esto viene desde El Ciudadano Kane, ¿no? Esta narración pausada, con la cámara fija en el rostro del actor. Luego viene una historia un tanto más larga, que es la historia de la protagonista, de la niña de 12 años, y luego ya viene esta visión futurista. Entonces son como 3 actos que el director saca con cierta dignidad, pero sin ningún honor. Ese es el problema con esta película. Sí, yo creo que apostar mucho a lo nostálgico, bien que mencionabas tú, Jesús, ¿no? A la historia, este primer acto que tú mencionabas, ¿no? Es como un pequeño flashback, un gran flashback, ¿no? Se desarrolla en los años 60 y es justamente eso, cómo veían el futuro, ¿no? Como cuando nosotros éramos niños y decían,
pasando el año 2000 vamos a ver los autos volar. Básicamente lo que cuenta esta película es una ciudad que, bueno, además, dicho sea de paso, esta película está basada en unas atracciones mecánicas de Disney, ¿no? Que también, dicho sea de paso, ya les prohibieron tomarse selfies con los bastoncitos estos en los centros de atracciones turísticas de Disney. Y yo creo que es la menos lograda, ¿no? Ya habíamos visto, por ejemplo, Piratas del Caribe, que la franquicia ha sido muy exitosa, ¿no? Con Tomorrowland yo creo que va a ser debut y despedida. Yo creo que ahí se va a quedar. La película no deja de tener cierto encanto, ¿no? Definitivamente, porque bien dice Gerardo, en esta parte donde narran la vida de la niña, tiene muchas reminiscencias también del niño, ¿no? Sí. A la cultura de los 80s, ¿no? Entonces es un poco el futuro visto más bien en los 60s, de algún modo, cómo veían el futuro en esa época, pero con un look que tiene que ver con los 80s, con toda esta cultura referencial del que tanto hemos hablado. Tiene su encanto, pero la película no deja de ser, por un lado, tener un tono muy infantil, pero por el otro, demasiada información como para que los niños terminen de entenderla del todo. Entonces está algo dispareja, diría yo, ¿no? Sí, viene en la línea un poquito también de lo que había pensado de la película. Sí, es la referencia pop completamente. Vemos ahí la estética de E.T. el extraterrestre, vemos la estética de películas clásicas de Disney, de la ciencia ficción, un poco Super 8. O sea, va un poco en este tono la película. Es una referencia cinematográfica de la misma cultura del director, un hombre que estará rozando los 40 años más o menos, el cine que él succionó, todo este tipo de cuestiones. Y me parece que la película va por ese lado, pero no la logra sacar adelante, ¿sabes? Se queda en la mera referencia y sí me parece a mí como muy pesada, sobre todo para el público infantil. Yo no veo por dónde el público infantil le puede interesar la película, ¿eh? Sí, o sea, es algo complicado porque el tono es infantil, pero la película no está hecha para que ellos puedan realmente engancharse. Es para adolescentes. Y las Entonces, comparaciones han surgido por todos lados, que sí es como Volver al Futuro y un montón, incluso Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? A mí incluso me recuerda un poco a la película de Hugo, ¿no? También, sí, pero que esa película es de otro nivel. Es de otro nivel, Sí, ¿no? El 3D, no, es fantástico. Vemos también en esta historia de Hugo un niño inventor, ¿no? No precisamente en estos niveles, porque así que prácticamente los ponen como genios, ¿no? Superdotados, pequeños Einstein, ¿no? Yo creo que esta película, no sé cómo, pero incluso se vuelve un poco aleccionadora. Toca temas como el cambio climático, el fin del mundo, la Disney, amistad, ¿no? muy Disney. Es una película muy Disney, ¿no? Y aparte también creo que se alarga un poco, ¿no? Eso es otro punto también como para que no termine de ser realmente tan atractiva para los niños, ¿no? Si te vas a más de 2 horas, la verdad es que ya... Y sobre todo porque la anécdota es muy sencilla, a pesar de las implicaciones y del lenguaje que sí son algo complicados. Demasiado ambiciosa para los elementos con los cuales se formó la película, ¿no? Y la prueba está es que tampoco ha penetrado tanto en la taquilla estadounidense, es decir, la gente ha como recibido que malas críticas incluso en Estados Unidos, sí, ¿no? La gente no la ha como aceptado demasiado. Creo que es más una curiosidad, ¿no? Y un producto mediano del verano también. Y tan mediano es que este fin de semana está cargadísimo, ¿no? Aquí en México no le tuvieron miedo. Hay muchas películas que se estrenan este fin de semana. Una de ellas es Antes del invierno, que la vimos en la pasada edición del Tour de Cine Francés y que básicamente narra la vida de un matrimonio que parece sólido, ¿no? Él es neurocirujano, lleva una relación perfecta con su pareja, ¿no? De pronto empiezan a llegar a su casa y a todos lados donde trabaja su esposa ramos de flores dirigidos a ella. Él empieza a entrar como una especie de conflicto, pero también aparece una joven, ¿no? Una joven de 20 años que se empieza a encontrar con este hombre ya mayor, ¿no? Y empieza a sentirse seducido por él además, ¿no? Y ahí empiezan a caerse un poco las máscaras, ¿no? ¿Quién es quién? Si son fieles, si se quieren como tanto se lo demuestran o no parece así, ¿no? Esa es un poco la película de Antes del invierno que se estrena este fin de semana, pero hay otras, ¿no? Como Cobain. Sí, no, bueno, aparte llega este documental sin un anuncio previo, aunque ya muchos lo sabían de su existencia, esta producción de HBO sobre, bueno, una de las figuras representativas, el vocero de una generación, muy a pesar de que él no quería que fuera ser catalogado así, alrededor del legendario líder de Nirvana, ¿no? Este documental, hay 2 cosas importantes que destacar de él. En primera, porque es el primer documental en donde el realizador cuenta con toda la información alrededor de la figura. Por primera vez tiene acceso a todo, ¿no? Ya se habían hecho otros documentales, a Vodafone, etcétera, pero nunca habían tenido todos los documentos para hacerlo. Y la otra es que sabe potenciarlo para poder difuminar la personalidad de Kurt Cobain, no
tanto su música, se enfoca en lo terrorífica que de pronto podría ser su propia mente, pero además mezclando algunos elementos como animación tipo que nos recuerda a la época MTV, a la que pertenece por completo el personaje, o algunas reproducciones que parecieran incluso hasta captura de movimiento sin llegar a hacerlo. La película es muy interesante, se alarga un poquito. Se extraña que no hay entrevistas con Dave Grohl, que es el otro integrante de Nirvana. Sí está Novoselic, por ejemplo, está Courtney Love, está su mamá de Kurt Cobain. La verdad es que se me hace una película indispensable para pues, todos aquellos que pertenecemos a la generación X, ¿no? Y pues para los fans de Nirvana, que tal vez no son de esa generación, pero les encanta. La película está muy bien, muy bien. Sí, que además es una biografía autorizada, ¿no? Y Totalmente. que hay que decirlo también, solo va a estar este fin de semana, así que es muy importante que si quieren verla, sí, aprovechenla. Sí, aprovechenla porque pues igual luego va a llegar a DVD, pero tal vez se tarde Para ponerse mucho, ¿no? nostálgicos, ¿no? Sí. Y vale la pena en pantalla grande, ¿eh? Realmente Vale, tiene sí. elementos visuales que se disfrutan mucho. La otra película es Medeas, mi querido. Medea, Fer. fíjate que una película innovadora hasta cierto punto en su narrativa, una película que habla de manera muy clara de lo que es el mito freudiano del padre dictador, del padre que engloba y traza las vidas de sus hijos y de su familia. Es una familia muy católica en Estados Unidos y que empiezan a tener problemas entre ellos a raíz de la infidelidad de la madre, una mujer que es sordomuda. Esto desencadena una serie de dramas muy pausados primero, discretos, pero en el fondo está este mito freudiano del padre tiránico. Este sentido, esta visión de la religión resulta muy interesante en la película. No deja de ser al final del día una tragedia lo que está sucediendo en el entorno de esta familia, pero además es una tragedia que ahoga en un microcosmos. Fíjate que es muy interesante, por ejemplo, el papel del hijo mediano, porque este hijo mediano, que es el que se da cuenta de todos los hechos que van sucediendo en la familia, es el que desencadena la acción, pero son acciones que se desencadenan de manera muy sutil. La verdad es que la película vale muchísimo la pena. Yo le tenía cierta distancia, ¿sabes? Me daba la impresión de que la película podía dar sus raigadazos, con estos, ya sabemos, ¿no? Estos planos secuencias muy largos, todo este tipo de cuestiones, pero la verdad es que me dejó sorprendido completamente, incluso con el punto de vista de la cámara que muchas veces maneja la película. Me parece que es una gran opción para este fin de semana. No es para todo tipo de público, pero está muy bien narrada la película. Es asfixiante la tragedia que sucede en esta familia. Es la gran tragedia familiar. Bien decían por ahí, ¿no? Familia, ese nido de alacranes. Y aquí no hay como esa hecho que reviente la relación de la familia. La llegada de la televisión en los años 80 para esta familia que está muy apartada, el descubrimiento de la sospecha de la infidelidad, la insatisfacción sexual. Es una película muy valiente, incluso en este sentido. Muy compleja además en el sentido, también valiente en el sentido de su narrativa visual, porque Sí, la, claro. la película, digo, ustedes no la han visto, pero quienes la vayan a ver, tienen que ver que es una película que tiene bien poquitos diálogos, solo lo esencial, ¿no? Lo esencial. Y prácticamente lo que nos dice el director con esta propuesta, o eso es lo que yo quiero pensar, ¿no? Que pues, ante las miradas, ante el cuerpo, pues no hay máscaras, ¿no? No hay máscara más allá de lo que realmente haces, Sí, ¿no? no, No y lo la que sex- piensas, sino lo que haces. Las acciones son las que van determinando pues, el devenir de esta película. Y la ¿no? sexualidad escondida de los personajes a los que sexualidad se ven escondida. obligados, ¿no? A ejercerla, pero a esconderse, lo cual es una crítica a la doble moral tremenda, ¿eh? Sí. Tremenda. Otra película es El payaso La del del mal. payaso El del mal. payaso del mal. Esta ¿qué es tal? otra película muy como lo que ahorita menciona Gerardo, también no es para todo tipo de público. Es una película totalmente de serie B, pero que rescata en esencia los lineamientos de este tipo de conceptos, ¿no? Es la historia pues, de un padre de familia que tiene que sustituir al payaso de la fiesta de su hijo. Se le ocurre utilizar un traje de payaso que se encuentra en una casa que está en venta y pues resulta que el traje se empieza a posesionar de él y empieza a salir este asesino payaso, ¿no? La verdad es que la película no termina de lograr esta mezcla entre horror, humor que tendría que ser, no termina de explotar del todo. Sin embargo, sí es bastante interesante y curiosamente llega a ser de pronto hasta cierto punto trágico por la situación que vive el papá, que se va convirtiendo, va sufriendo esta transformación. Llega a ser algo conmovedor, te llegas a identificar muy bien a pesar de todo. Luego ya viene el horror. La película es totalmente un producto menor, pero que sin embargo apuesta por este nicho y nos recuerda películas como quizás la más representativa, no eso, sino la de Payasos Asesinos del Espacio Exterior, Sí. ¿no? O una japonesa
que habla sobre un peluquín asesino. Créanmelo, ¿no? Que se ponen la peluca y se va posesionando de ellos. A mí lo que me sucedió con esta historia es que pues no, nunca me la creí, ¿no? Y entonces, siempre que estaba viendo la película decía, ay, no, eso ya estuvo muy jalado. ¿No creíste del payaso que todos llevamos dentro que pueda salir? El payaso asesino. Sí, el payaso asesino. No, bueno, entonces, sí es lo que me sucede. Es una película un tanto fallida por eso precisamente, porque tendría que apostar por el humor involuntario. Pero es parte de la serie B, ¿no? Sí, claro. O sea, el exceso, el decir esto está fuera de lugar. De eso se trata, pero creo que no termina de encontrar el tono. Por lo mismo no logra explotar a ese nivel como debería ser para que te rías realmente de lo absurdo que puede ser. Sin embargo, tiene algunos apuntes y hasta cosas interesantes, ¿no? Sí, la otra película es Una promesa de vida, que protagoniza Russell Crowe, ¿no? Que básicamente da vida a un granjero en Australia, que sus 3 hijos van a la guerra, ¿no? Y él, por alguna circunstancia, su esposa se suicida y él decide ir a buscar a sus hijos, ¿no? Sabiendo que puede no encontrarlos o no saber qué pasó con ellos, ¿no? La última nota que recibió es que estaban en un lugar y él decide irlos a buscar a ese sitio sin ninguna esperanza, ¿no? Pero bueno, ahí se empieza a desarrollar esta historia, ¿no? Que muestra un poco pues, la humanidad del personaje y vemos en un registro completamente diferente a Russell Crowe, que ya había estado haciendo cosas bastante Sí, chafas. la verdad es que ya le hacía falta, bueno. De pronto lo podemos llegar a perder, ¿eh? No se nos vaya a convertir en un Nicolas Cage. O en un Kevin Costner. O un Kevin Costner. No, ese está peor. Ahora Kevin Costner ya dijo que ya está consciente de que Hollywood no cree en él. Él se acaba de dar cuenta, nosotros nos dimos cuenta hace como 25 años. ¿No? Bueno, puede pasar, ¿no? Ahí tenemos otros personajes que han resurgido de sus cenizas, ¿no? Como Mickey Rourke, ¿no? Por ejemplo. Pero tenemos regalos, mi querido. Sí, fíjate que pues Alma Salvaje es una película muy interesante, la protagoniza Reese Witherspoon. Y a mí esta película me recuerda un poco a lo que llegó a ser Elizabeth Taylor hace muchísimos años con International Velvet, un clásico de la cinematografía. Es un poco esta relación, que ya se puede hablar incluso de un subgénero en ese sentido, de la protagonista, la mayoría de las veces mujer, con un caballo. Son historias muy edificantes en los términos anímicos. Es un cine muy de la posguerra. Cuando cito a Elizabeth Taylor, era un poco un cine de la posguerra. La gente necesitaba ánimo, la gente necesitaba sentirse bien. Y es este cine optimista, finalmente. Creo que esta película sí es una muy buena opción. Tiene un público muy casado con este tipo de temas. Queremos sentirnos bien. Sí queremos sentirnos bien. Sí, no queremos sentirnos bien. Asesino. Entonces, pues está Alma Salvaje. Tenemos 5 de esas películas. Tenemos 2 Blu-rays y 3 DVDs. Cortesía a quien nos escriban, de cortesía de Fox, obviamente. A quien nos escriba @JulioYLP, el Twitter. Y bueno, también visítenos en la página de Facebook. Así nos pueden encontrar como Marquesina22. Ahí tenemos, obviamente, la Marquesina y muchas otras más cosas. Ahí les compartimos muchas cosas. Muchas gracias, Gerardo. Encantado de la vida. Nos vemos en la próxima. Nos vemos la próxima semana con más estrenos de cine.